Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar con la siguiente unidad, que es la unidad 4, inferencia estadística. Esta unidad nos va a llevar 3 clases, la vamos a dividir en 3 partes para que la podamos ir aprendiendo de a poco. Bueno, de vuelta, esto ya lo habíamos visto la clase anterior, lo vamos a volver a repasar porque es de lo que vamos a estar hablando todo el tiempo. Un parámetro sabemos que es un valor numérico que describe una característica de la población, una característica de interés de la población y que nosotros no conocemos, es desconocido. Los parámetros más comunes, que son los que estamos usando en este curso, son la media mu, sigma cuadrado, que es la varianza poblacional, sigma, que es el desvío poblacional, y p, que es la proporción poblacional. Entonces, estos parámetros se van a estimar a partir de la información que nosotros recopilemos de una muestra aleatoria de la población. Ya vimos la clase pasada cómo tomar una muestra aleatoria, y en este capítulo, en esta unidad 4 de inferencia estadística, vamos a ver cómo hacemos nosotros para estimar ese parámetro a partir de la información de la muestra. Eh, los estadísticos, que son estos valores que nosotros vamos a ir calculando en las muestras que tomamos, son una variable que va a describir esa característica de la muestra que a nosotros nos interesa, pero el valor que tome va a depender de los valores de esa muestra seleccionada. Entonces, en cada una de las muestras que nosotros vamos seleccionando, el valor del estadístico va a ir cambiando. No es siempre el mismo. Los estadísticos más comunes que estamos usando en esta cursada son X raya, que es la media muestral, S al cuadrado, que es la varianza muestral, S, que es el desvío muestral, y P, la proporción muestral. Entonces, nuevamente, los parámetros son el valor numérico de esa característica que nos interesa de la población y no lo conocemos. Y lo que nosotros queremos hacer es estimar cuál es el valor de ese parámetro a través del estadístico, ¿sí? Que es el que calculamos con la muestra aleatoria que tomamos. Entonces, acá un cuadro resumen de parámetros y estadísticos que usamos muy frecuentemente. De vuelta, la media, que cuando hablamos de población, su símbolo es mu, y cuando nos referimos a la muestra es X raya. La varianza, sigma cuadrado cuando es la población, y S cuadrado cuando estamos hablando de la muestra. El desvío es sigma para la población y S cuando hablamos de la muestra, y en el caso de la proporción, cuando nos referimos a la población, vamos a simbolizarlo con una P mayúscula y una P minúscula para la proporción muestral. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer nosotros para lo que sería la inferencia estadística es, primero, identificar la población que vamos a muestrear. ¿Cuál es la población? ¿Y qué parámetros queremos estudiar de esa población? O sea, definir el problema es lo primero que tenemos que hacer. Identificamos la población e identificamos los parámetros a ser estudiados. Y aquí vamos a ir con un ejemplo. Una empresa fabrica cereales para el desayuno. Y la empresa dice que la cantidad promedio de pasas de uva en las bolsas de granola de esos cereales que fabrica es de 2 cucharadas. ¿Mm? O sea, la cantidad promedio de pasas de uva en cada bolsa es de 2 cucharadas. Lo que se hizo fue seleccionar al azar 5 bolsas de granola de la línea de producción, y un análisis reveló que el promedio de pasas de uva es de 1,9 cucharadas por bolsa. ¿Mm? Entonces, como decíamos, definir el problema. Tenemos que identificar la población, identificar la muestra, identificar el símbolo y el valor del parámetro, y también vamos a identificar el símbolo y el valor del estadístico. ¿Sí? Lo dejo un poquito para que piensen
¿Cuál sería la población? ¿Cuál sería la muestra? ¿Cuál es el símbolo del parámetro del que estamos hablando? ¿Y cuál es el símbolo del estadístico del que estamos hablando? Bueno, la población. La población son todas las bolsas de granola que se producen, ¿sí? Porque, supongamos, en un día de producción se producen X cantidad de bolsas de granola y yo quiero saber ese promedio de pasas de uva que tienen las bolsas de granola. Entonces, ¿cuál sería la muestra? Son esas 5 bolsas de granola que tomamos de la línea de producción. Esa es la muestra, ¿sí? Un N de 5. ¿Cuál sería el parámetro que estamos viendo? Dijimos que era el promedio de pasas de uva. Entonces, ¿cuál les parece que es el parámetro? Es mu, ¿sí? Y decíamos que la empresa dice que el promedio de cucharadas de pasas de uva es 2. O sea, el valor del parámetro en este problema sería 2. ¿Sí? Entonces, y ahora, ¿cuál sería el símbolo del estadístico? En este caso sería la media muestral, ¿no es cierto? ¿Y cuál sería el valor de esa media muestral? Dijimos que el análisis que hicimos de esas 5 bolsas que tomamos como muestras arrojó un valor de 1,9. Entonces, X raya sería el símbolo del estadístico y 1,9 sería el valor de ese estadístico, el valor de la media. 1,9 cucharadas de pasas de uva. Bueno, vamos con otro ejemplo. Se quiere determinar si tomar una aspirina día por medio resulta en una reducción de los ataques cardíacos. Para hacer esto, para determinar esto, se realiza un estudio en el cual participan 20.000 doctores, ¿sí? Estos 20.000 doctores son divididos al azar en 2 grupos distintos. Un grupo de 10.000 doctores va a recibir el tratamiento, que sería una aspirina día por medio, y el grupo 2 va a recibir un placebo día por medio, ese es el grupo control. Cuando finaliza el estudio se contabilizan el número de ataques cardíacos que hubo en el grupo 1 y cuántos ataques cardíacos hubo en el grupo 2. Se contabilizan al final del estudio 104 ataques para el grupo 1 y 189 ataques cardíacos para el grupo control. Entonces, vamos a identificar cuál es la población, cuál es la muestra y el símbolo del parámetro y el símbolo y el valor del estadístico. Es importante algo a tener en cuenta aquí para identificar la población. El estudio quiere determinar si tomando una aspirina día por medio disminuye el número de ataques cardíacos, ¿sí? Pero fíjense que la muestra que se toma son todos doctores, no es una muestra al azar de la población en general. Entonces, la población de interés, aquí nuestra población sería los doctores que toman aspirina y doctores que no toman aspirina. Tenemos 2 poblaciones distintas. Doctores que toman aspirina y doctores que no toman. No estamos hablando en general de gente que no tenga esa profesión que tome o no tome aspirina, porque la muestra que hicimos eran todos doctores. Entonces, lo que nosotros podemos inferir sobre los resultados de la muestra es solamente en si disminuye los ataques cardíacos en los doctores, ¿sí? No podemos inferir más allá de eso. Pero bueno, aquí queda claro que tenemos 2 poblaciones. Doctores que toman aspirina y doctores que no toman aspirina. ¿Cuáles son las muestras? Nosotros tomamos una muestra de cada una de esas 2 poblaciones de ¿cuántos doctores? De 10.000. Entonces tenemos 2 muestras distintas. Una muestra de 10.000 doctores, que es la que va a recibir el tratamiento, y otra muestra de 10.000 doctores, que es la que tomó el placebo. O sea, serían representativos de la población. Una muestra representativa de cada una de las poblaciones. De la población 1, que son doctores que toman aspirina, tomamos una muestra de 10 y van a tomar la aspirina durante el ensayo o durante el estudio, y tenemos la población 2, que son doctores que no toman aspirina, y tomamos una muestra de 10.000 doctores que no van a tomar aspirina, sino que van a tomar el placebo. ¿Cuáles son los parámetros? El parámetro sería la proporción, porque nosotros queremos ver cuál es el número de ataques cardíacos que hay
sobre el total de doctores que tenemos. Es una proporción. Entonces tenemos la proporción 1, P1 mayúscula, que sería el parámetro que identifica la proporción de ataques cardíacos de los doctores que toman aspirina, y P2 sería la proporción de la población de doctores que no toman aspirina. ¿Cuál sería el símbolo del estadístico? P chiquita, P1 chiquita y P2 chiquita, porque tenemos dos poblaciones y dos muestras distintas, ¿sí? La muestra de doctores que toman aspirina sería P, el estadístico, el símbolo estadístico sería P1 y P2 para los doctores que no toman aspirina. ¿Y cuál sería el valor de ese estadístico? Nosotros lo podemos calcular. Dijimos que habíamos contabilizado 104 ataques cardíacos en el grupo de doctores que tomaban la aspirina y 189 ataques cardíacos en el grupo de doctores que no toman aspirina. Entonces, para P1, 104 dividido 10.000 nos da 0,0104, y para calcular el valor del estadístico en la muestra 2, 189 dividido 10.000 nos va a dar 0,0189. No se preocupen que este problema lo vamos a retomar luego en la tercera clase de esta unidad. Lo vamos a retomar más en profundidad. Esto es una introducción para que vayan viendo que tenemos que identificar el problema y que tenemos que identificar la muestra que vamos a tomar. Fíjense que en el ejemplo 1 que les acabo de demostrar era una sola población y nuestro parámetro de interés era la media, mu. Aquí tenemos dos poblaciones y nuestro parámetro de interés es la proporción. Tenemos dos proporciones distintas, uno de cada población, ¿sí? Luego vamos a ver en la tercera clase de esta unidad cómo podemos hacer para inferir estas proporciones muestrales. Pero no se preocupen que esto lo vamos a retomar después. Simplemente es para mostrarles las posibilidades que tenemos, que puede ser una sola población, que pueden ser dos poblaciones o más. En el caso de más poblaciones no lo vamos a tomar en este curso de estadística, vamos a llegar hasta dos poblaciones nada más, y que puede ser tanto la media como el parámetro, ¿sí? Que son los dos, la media como la proporción, que son los dos parámetros que vamos a estudiar en este curso. Entonces, ¿qué es la inferencia estadística? Con la inferencia estadística lo que nosotros queremos hacer es predecir el comportamiento de una población a partir de la información que nosotros obtenemos de esa muestra. Si queremos predecir lo que pasa en la población a través de esa muestra que nosotros tomamos. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de estimar ese parámetro basados en el estadístico, ¿sí? Que es el que nosotros calculamos a partir de la muestra. Entonces, inferencia estadística es el principal objetivo de la estadística. Tomamos una muestra, calculamos un estadístico y estimamos el parámetro poblacional. Eso es el principal objetivo de la estadística. Y ahora les traigo un esquema para que se entienda un poco mejor esto de lo que estamos hablando. Nosotros tenemos una población, ¿sí? Donde queremos tomar mediciones de interés en la población, ¿sí? Queremos determinar los valores de los parámetros, por ejemplo, de la media poblacional y de la varianza poblacional. ¿Cómo hacemos para determinar los valores de esos parámetros? Bueno, primero tomamos un pequeño grupo representativo de esa población, que dijimos que es la muestra, ¿sí? ¿Cómo hacemos para tomar esa muestra? Hay distintos tipos de muestreo que los vimos en la unidad 3, y en función de eso nos aseguramos que la muestra sea representativa de esa población. Si tenemos una muestra representativa, las conclusiones que vamos a sacar van a ser válidas, ¿sí? ¿Qué hacemos con esa muestra? Bueno, vamos a hacer mediciones en ese grupo representativo de la población. Tomamos esas mediciones, las organizamos y las analizamos estadísticamente, ¿sí? Y obtenemos el valor de un estadístico, que puede ser, por ejemplo, la media muestral y la varianza muestral. ¿Por qué estadístico? Porque son valores que calculamos a partir de la muestra. Son estadísticos. Con ese valor de estadístico, con este valor de estadístico que nosotros calculamos, podemos inferir sobre los parámetros poblacionales, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es eso.
Para determinar los valores de los parámetros, tomamos una muestra, calculamos el estadístico, inferimos sobre los parámetros poblacionales. Entonces, de acuerdo con la forma en que vamos a estudiar esos parámetros de la población, tenemos dos tipos de inferencia estadística, ¿sí? Una es la estimación, en la cual realizamos una estimación del parámetro desconocidos, ¿sí? O sea, ¿cuál es el valor de ese parámetro poblacional? Lo estimamos a partir del estadístico. Y la segunda forma en que podemos hacer inferencia estadística es en la prueba de hipótesis, ¿sí? ¿Qué hacemos? Planteamos una hipótesis sobre ese parámetro desconocido y realizamos todo un procedimiento para comprobar si esa hipótesis que nosotros planteamos es verdadera o no lo es, ¿sí? Por ejemplo, podemos plantear si el parámetro es igual a un valor específico. ¿Recuerdan el ejemplo 1 de las cucharadas de granola, las cucharadas de pasas de uva en las bolsas de granola? Bueno, ¿cuál sería nuestro planteo? La empresa decía que mu era igual a 2. Bueno, nuestro planteo es, mu es igual a 2. Bueno, hacemos todo un procedimiento y comprobamos si mu es igual a 2 o no lo es. Prueba de hipótesis lo vamos a ver en la clase siguiente, ¿sí? Lo que vamos a ver ahora en esta clase es solamente la parte de estimación, que es lo que vamos a ver en el resto de en esta presentación. Prueba de hipótesis lo vamos a dejar para la segunda y tercera clase, ¿sí? Vamos a hacer prueba de hipótesis sobre la media y prueba de hipótesis sobre la proporción. Vamos ahora entonces, dijimos, con la primera parte que es estimación. Entonces, en el proceso de la estimación de un parámetro tenemos dos enfoques. Uno que es la estimación puntual, o sea, obtenemos un único valor para cada parámetro, y la segunda, o el segundo enfoque, es la estimación por intervalos de confianza. ¿Qué obtenemos aquí? Obtenemos un intervalo de valores, ¿sí?, probables para ese parámetro. Entonces, tenemos dos formas de estimación: la estimación puntual o por intervalos de confianza. En la estimación puntual obtengo un único valor del parámetro, en la estimación por intervalos de confianza obtengo un intervalo de valores. Entonces vamos a comenzar con la estimación puntual. Por ejemplo, habíamos dicho que si nosotros sabemos el valor de la media muestral, de X raya, podemos estimar a la media poblacional, que es mu, ¿sí? Vamos con un ejemplo para poder entender mejor esto. Se realizó una prueba de laboratorio con un albiógrafo para determinar la calidad de la harina en un molino, ¿sí? Entonces, los resultados que arroja el albiograma, por ejemplo, para esta variable que es fuerza panadera o W, son estos valores que les muestro aquí: 246, 239, 258, 215, 147, 204, 196, 207, 221 y 217. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Tomar una muestra de la harina de ese molino, una muestra de n igual a 10, y aquí tenemos los 10 resultados que arrojó esa muestra, ¿sí? El verdadero valor de la fuerza panadera, del promedio de fuerza panadera, o el valor medio de la fuerza panadera, es mu, ¿sí? Nosotros no lo conocemos. ¿Cómo tendríamos que hacer para determinar cuál es el valor de mu? Tendríamos que medir la fuerza panadera en toda la harina del molino, lo cual es imposible. ¿Pero qué hacemos? Lo estimamos a partir de esa muestra que tomamos, ¿sí? O sea, es decir, con esos 10 valores que tenemos, calculamos el valor de X raya y en este caso nos dio un valor de 215. Eso es mi X raya 215. Con ese valor de 215 yo puedo decir que mu, la media poblacional, es de 215, pues yo estoy estimando la media poblacional a través de la media muestral. Tampoco conocemos el valor del desvío, pero lo podemos estimar calculando el valor del desvío muestral, que en este caso el resultado fue de 30,9, entonces podemos decir que con ese valor del desvío muestral estimamos sigma poblacional y decimos que es igual a 30,9.
Fíjense que es una estimación puntual, es un único valor que tengo yo, de media y de desvío. Bueno, vamos a continuar entonces con la estimación por intervalos de confianza. Los estimadores puntuales que vimos recién, dijimos que son variables aleatorias y que por lo tanto van a tomar un valor dependiendo de la muestra, ¿sí? Si yo tomo 10 muestras distintas o 5 muestras distintas, voy a tener 5 valores de ese estimador diferentes, porque el valor del estimador va a depender de cada una de las muestras. No podemos esperar que el valor del estimador nos dé un valor idéntico al del parámetro que queremos estimar, ¿sí? Habíamos dicho que X raya era 215, bueno, posiblemente el valor de mu no sea exactamente 215, ¿sí? Entonces lo que se desea es una estimación puntual que a su vez esté acompañada de alguna medida del error de esa estimación, ¿sí? Esta medida del error de esa estimación se puede dar, digamos, indicando cuál es el error estándar del estimador. ¿Se acuerdan que en la unidad 3 vimos el tema de distribuciones muestrales y hablamos del error estándar de ese estimador? Bueno, lo que podemos hacer es eso, dar el valor puntual del estimador y cuál es el error estándar, o dar un intervalo que incluya a ese verdadero valor del parámetro que nosotros queremos estimar con un cierto nivel de confianza. Nosotros damos un intervalo y decimos que hay un X nivel de confianza en el que esperamos que el parámetro esté incluido en ese intervalo que estamos dando. Ahora lo vamos a ver con más profundidad. ¿Qué es un intervalo de confianza? Un intervalo de confianza va a estar dado por dos valores que forman el intervalo. ¿Se acuerda cuando vimos intervalos en la unidad 1, ¿no? Que teníamos un límite inferior y un límite superior y hablamos de un intervalo. Bueno, el intervalo de confianza se construye así. Tenemos dos valores que van a formar el intervalo y ese intervalo es, digamos, es probable que ese intervalo contenga al parámetro con un nivel de confianza determinado. No decimos que es 100% probable que el parámetro esté contenido en ese intervalo. Hablamos de un porcentaje de confianza. Entonces tenemos un intervalo que tiene un límite inferior y un límite superior, que lo denotamos por LI, LS, como hicimos en la unidad 1. Entonces hablamos de que hay una probabilidad de que un parámetro X, puse este símbolo porque podría ser cualquier parámetro, la media, la varianza, el parámetro. Tenemos una probabilidad de que este parámetro esté contenido en este intervalo, o sea que sea mayor o igual que el límite inferior o menor o igual que el límite superior, ¿sí? Y esa probabilidad es 1 menos alfa. 1 menos alfa, que se llama coeficiente de confianza. Si la probabilidad fuera 1, decimos que hay una certeza del 100% de que el parámetro está contenido en ese intervalo. Eso no lo podemos aseverar. Entonces hablamos de un nivel de confianza determinado. 1 menos alfa se llama coeficiente de confianza, que va a ser menor que 1. Entonces vamos con un ejemplo para entender un poquito más esto de lo que estamos hablando. Supongamos que tenemos un intervalo de confianza del 90% para la media, y ese intervalo es, el límite inferior es entre 12 y 20, ¿sí? Lo delimitamos así, paréntesis 12, 20 paréntesis. Hablamos de esa confianza del 90%. ¿Cuál sería el coeficiente de confianza del que hablamos recién? Bueno, ese coeficiente de confianza sería 0,9, ¿sí? O sea, estamos hablando de 1 menos alfa. Si el coeficiente de confianza es 0,9, ¿cuál les parece que sería alfa? Alfa es 0,1. 1 menos 0,1 o menos 0,10 nos da este coeficiente de confianza de 0,9, o también se habla de una confianza del 90%. En general, cuando hablamos de intervalos de confianza, hablamos de una confianza en porcentaje, del 90%. ¿Cuál es el límite inferior en este intervalo de confianza que dimos? Bueno, el 12. ¿Y cuál es el límite superior? El número 20. Ahora pensemos, ¿qué representa ese intervalo de confianza de 12 a 20? ¿Con un coeficiente de confianza de 0,9 o con una confianza del 90%? Significa que hay una probabilidad igual a 0,9
de que el intervalo de 12 a 20 contenga a mu, a nuestro parámetro poblacional, porque dijimos que era un intervalo del 90% de confianza para la media. Entonces, hay una probabilidad de 0,9 de que el intervalo de 12 a 20 contenga a ese valor del parámetro que nosotros queremos estimar. Entonces, decir que un intervalo de confianza, que un intervalo tiene una confianza de 1 menos alfa por 100, ¿sí? Porque dijimos que lo expresamos en porcentaje, por ejemplo, de 90%, como en el caso anterior, significa que si nosotros utilizamos el mismo procedimiento para construir el intervalo, para una m cantidad de muestras aleatorias independientes y de mismo tamaño, ¿sí? Tomamos una m cantidad de muestras aleatorias de idéntico tamaño n. Por ejemplo, tomamos muestras de tamaño 10, n igual a 10, y tomamos 20 muestras diferentes, ¿sí? Tomamos 20 muestras y cada una de esas muestras tiene un tamaño de 10. Entonces nosotros esperamos que en esa m cantidad de muestras que tomamos, si multiplicamos m por ese 1 menos alfa, esa probabilidad de lo que hablábamos, nosotros esperamos que m por 1 menos alfa intervalos contengan al verdadero valor del parámetro. Supongamos, dijimos que tomábamos 20 muestras distintas de tamaño 10. Si el tamaño es idéntico para cada una de las muestras y nosotros calculamos el intervalo con el mismo procedimiento, se espera que de esas 20 muestras, un 0,9 o un 90% de esas muestras contengan al verdadero valor del parámetro. ¿Sí? ¿Esperamos que las 20 muestras que sacamos contengan al valor del parámetro? No. Esperamos que sea un 90% de esas muestras que tomamos que contengan al verdadero valor del parámetro. O sea que en el caso del ejemplo que les di, tomamos 20 muestras, esperamos que 18 muestras contengan al verdadero valor del parámetro. Y las otras dos, no. ¿Sí? Por eso hablamos de nivel de confianza. El nivel de confianza no es del 100%. ¿Sí? Y acá un gráfico para que se interprete mejor. ¿Sí? Acá lo hacemos con 10 muestras para que la cuenta sea más fácil. ¿Qué se espera? ¿Qué pasa si se calculan intervalos de confianza del 90% para la media en 10 muestras distintas? Bueno, yo espero que el primer intervalo, acuérdense que en cada una de las muestras el X raya que yo voy a calcular va a ser distinto, ¿sí? Y sobre X raya yo tengo voy a calcular un intervalo con un límite inferior y un límite superior. Por ejemplo, para la muestra 1, calculamos un límite inferior por aquí, un límite superior por acá, y fíjense, mu, que es esta línea que está acá vertical, está contenida dentro de ese intervalo. Para la muestra 2 también tenemos un límite inferior y un límite superior, y tenemos a mu contenida. Para la muestra 3 también, pero fíjense, la muestra 4 ya no. El límite inferior y el límite superior están, digamos, no contienen al verdadero valor de mu. Y en el resto sí. O sea que esperamos que de estas 10 muestras, 9 contengan al verdadero valor del parámetro y una no, ¿sí? Porque estamos hablando de una confianza del 90%. Bueno, vamos a ver ahora cómo calculamos estos intervalos de confianza. El cálculo de intervalos de confianza va a depender del tipo de distribución y de si conocemos o no conocemos al desvío poblacional. Comencemos por una distribución normal, cuando sigma es conocido, cuando conocemos el desvío poblacional. Cuando tomamos una muestra aleatoria de una población, y la población sigue una distribución normal, entonces habíamos visto en la unidad anterior que X raya, la media muestral, se distribuye normal con una media mu y una varianza sigma cuadrado sobre n. ¿Recuerdan esto? Estamos hablando de distribuciones muestrales. La distribución muestral de la media muestral es esta. Una distribución normal sigue una distribución con media mu y la varianza es sigma cuadrado sobre n. La raíz cuadrada de esa varianza es el error estándar de la media, que es sigma sobre la raíz de n. Entonces, ¿recuerdan la curva normal? ¿Sí? Tenemos aquí el valor de mu en el centro de la curva normal. Y si hablamos de una confianza, por ejemplo, del 95%, ¿sí? O 1 menos alfa igual a 0,95, fíjense que nos quedan dos colitas acá, ¿sí? Estas dos colitas sumadas
nos suma la diferencia, sería ese alfa de 0,05. Y no sé si recuerdan, cuando hablamos de distribución normal, dijimos que casi 2 desvíos, sería 1,96 desvíos, hacia la derecha o hacia la izquierda de la media, nos estaba diciendo que teníamos el 95% de los datos aquí. ¿Recuerdan eso? Bueno, entonces acá nosotros, si hablamos de una confianza del 95% o un valor de 1 menos alfa de 0,95, lo podemos delimitar acá por una media más casi dos desvíos estándar, dos errores estándar de la media, y el límite inferior sería la media menos 1,96 o casi dos errores estándar de la media. Entonces tenemos un valor de la media y un límite inferior, ¿sí? Y un límite superior. Este sería el intervalo del que estamos hablando con un 95% de confianza, y esperamos que con un 95% de confianza ese intervalo contenga a mu. Entonces, fíjense cuál es la probabilidad de que mu, el parámetro poblacional, esté contenido en ese intervalo que nosotros calculamos. El límite inferior, ¿cómo lo calculamos? Con X raya, porque el verdadero valor de mu no lo conocemos, calculamos con X raya, ¿sí? Menos un error asociado con esa estimación, y el límite superior también sería X raya más otro error asociado a la estimación. Esta probabilidad de que mu esté contenida en este intervalo es de 0,95, ¿sí? O podemos hablar de un intervalo de confianza del 95%. De vuelta, ¿cómo construimos ese intervalo de confianza? Calculamos el límite inferior con la X raya, que nosotros vamos a calcular en nuestra media, restándole 1,96 errores estándar de la media, y el límite superior va a ser X raya sumándole 1,96 errores estándar de la media. Ahora les comento de dónde sale este valor 1,96. Bueno, lo que les dije hace un momento, este valor que tenemos aquí, que es ¿sí? Del nivel de confianza o el coeficiente de confianza 1 menos alfa, es este, supongamos en el ejemplo anterior 0,95, y las dos colitas sumadas son alfa. Como las dos colitas son iguales, podemos decir que cada colita es alfa menos alfa dividido 2, alfa sobre 2. Entonces, si esto es del 95, de 0,95, alfa es 0,05, la diferencia entre 1 y 0,95, 0,05, y alfa sobre 2 sería 0,025. ¿Sí? La probabilidad digamos, de X raya mayor que este valor es 0,025. Entonces, fíjense, acá tenemos un cuadrito que les puse, que es los valores que vamos a usar. Este valor de Z, ¿sí? ¿De dónde surge? Surge de la tabla de normal, o lo podemos calcular en Infostat como veníamos haciendo. Y acá son los tres ejemplos. Se puede usar cualquier nivel de confianza, ¿sí? Cualquier porcentaje de confianza, pero los que más vamos a usar nosotros son el 90% de confianza, el 95% y el 99% de confianza, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de un nivel de confianza del 90%, 1 menos alfa, ¿cuánto es? 0,9, alfa es 0,10 y alfa sobre 2 es 0,05, ¿sí? Si ingresamos los datos en Infostat, nos va a dar el valor y es 1,64. Si hablamos de un nivel de confianza del 95%, en este caso alfa es 0,95, perdón, 1 menos alfa es 0,95, alfa es 0,05 y alfa sobre 2 es 0,025. Si buscamos este valor en Infostat, nos va a dar que z de alfa sobre 2 es 1,96. Este valor es 1,96. Si hablamos de una confianza del 99%, el coeficiente de confianza es 0,99, alfa es 0,01, alfa sobre 2 es 0,005 y el valor de z, ¿sí? Va a ser 2,58. Fíjense, si estamos hablando de un nivel de confianza del 90%, ¿sí?
el valor va a ser 1,64. Si el nivel de confianza es más grande, esta parte, digamos, sombreada se va a ir alargando, va a ser cada vez mayor, y fíjense cómo el valor de Z va aumentando, de 1,64 para el 90%, 1,96 para el 95% y 2,58 para el caso de un nivel de confianza del 99%. Estos valores de Z son los que nosotros vamos a utilizar en la fórmula para calcular el intervalo de confianza. De vuelta, ¿de dónde salen esos valores de Z? De la tabla o los podemos calcular en Infostat. Vamos por el primer caso en el que 1 menos alfa sea 0,9, alfa sobre 2 es 0,05, ¿sí? Entonces podemos buscar en la tabla el valor, ¿sí?, de probabilidad 0,05, nos encontramos con un valor aquí en el medio, ¿sí? Entonces el valor de Z es 1,64 y medio en realidad, o podemos redondear, creo que es 1,644, redondeamos a 1,64. ¿Negativo o positivo? ¿Sí? Ese es el valor de Z, de Z de alfa sobre 2 que vamos a usar para calcular el intervalo cuando hablamos de un valor de 1 menos alfa de 0,9 o un nivel de confianza del 90%. Vamos, fíjense lo que les decía hoy, cómo esta parte sombreada, si es para 0,9, por ejemplo, es este caso, si es para 0,95, es más amplia, y en este tercer caso, que es 0,99, fíjense que las colitas son mucho más chiquititas, tenemos mucho más confianza de que el verdadero valor de la media esté dentro del intervalo. Vamos con este entonces. 1 menos alfa es 0,95, entonces alfa sobre 2 es 0,025. Buscamos 0,025 en el cuerpo de la tabla, o lo ponemos en Infostat, en el valor de probabilidad, y nos va a arrojar un valor de 1,96, ¿sí? 1,96 positivo y menos 1,96. En el caso de un coeficiente de confianza de 0,99 o un nivel de confianza del 99%, alfa sobre 2 es 0,005 y el valor que nos va a arrojar la tabla es de 2,58. Acá, bueno, tenemos en la tabla como solamente pone 3 decimales. En la tabla es difícil determinar cuál es el valor, pero es 2,58. Si lo ingresamos en Infostat, van a ver que es este valor que yo les digo, 2,58, ¿sí? Entonces vuelvo para atrás rápidamente, son los 3 valores que yo les mostré en este cuadro, que son los que vamos a usar para hacer los intervalos de confianza, dependiendo del coeficiente de confianza y del nivel de confianza que nosotros querramos obtener, ¿sí? Bueno, aquí es como de dónde salen. Bueno, entonces, para un intervalo de confianza de 100 por 1 menos alfa por ciento, para la media, 100 por 1 menos alfa es, si 1 menos alfa, supongamos, es 0,9, 100 por 0,9 vamos a estar hablando de un intervalo del 90%, ¿sí? ¿Cómo lo simbolizamos así? Intervalo de confianza para mu, decimos con qué parámetro estamos estimando y con qué nivel de confianza, con qué porcentaje de nivel de confianza lo estamos haciendo, ¿sí? Por ejemplo, IC, intervalo de confianza para la mu, para la media poblacional, con un 90% de confianza. ¿Va a ser igual a qué? A X raya. Este valor de X raya es el que nosotros vamos a calcular en esa media, ¿sí? En la media o el promedio de los datos que obtuvimos. Y le vamos a restar ese valor de Z del que hablamos, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos del 90%, dijimos que el valor era 1,64, ¿no? Bueno, entonces hacemos X raya menos ese valor de Z, 1,64, por el error estándar de la media, ¿sí? Fíjense que acá el símbolo es sigma porque habíamos dicho que estamos hablando de casos de distribuciones normales en los cuales sigma es conocido. Ese va a ser el límite inferior. El límite superior, ¿cuál va a ser? De vuelta, X raya, pero le vamos a sumar ese valor, ¿sí? Ese coeficiente Z de alfa sobre 2 que dijimos que era 1,64 por el error estándar de la media, ¿sí? Entonces, mirando esto, ¿qué estamos hablando? Estamos diciendo que el límite inferior es el valor de la media menos
1,64 veces el error estándar de la media, y el límite superior es la media más 1,64 veces el error estándar de la media, ¿sí? Vamos con un ejemplo, a ver si con el ejemplo es más fácil de visualizarlo. Dijimos que estamos hablando de intervalos de confianza cuando sigma es conocido. O sea que en el problema nos tienen que dar el valor del desvío estándar poblacional. Y queremos estimar a mu. La experiencia ha mostrado que el tiempo de producción de un envase está normalmente distribuido, ¿sí? Con un tiempo medio de 40 minutos y un desvío estándar de 3 minutos. Eso sería, estamos hablando de una población, ¿no? Que tiene un valor de tiempo medio de 40 minutos y un desvío estándar de 3 minutos. O sea, estamos hablando de mu, que es igual a 40, y de sigma es igual a 3. ¿Qué sucede? Se hace una revisión de ese proceso. Una revisión del proceso sugiere que el tiempo medio puede disminuirse sin cambiar la varianza. O sea, estamos hablando de que esos 40 minutos pueden llegar a ser menos, pero sin cambiar ese desvío de 3 minutos. Entonces se hace un experimento para ver si esto sucede. Se hace un experimento donde se seleccionan 50 envases al azar, ¿sí?, que fueron producidos con este nuevo proceso revisado, con este nuevo proceso en el cual se piensa que el tiempo de producción promedio puede llegar a disminuirse. Entonces, se seleccionan los 50 envases y se contabiliza cuánto fue el tiempo de producción de cada uno de esos envases, de los 50 envases. El tiempo medio de producción, o sea, el promedio del tiempo medio que tardó, el promedio del tiempo que tardó en producirse cada uno de esos 50 envases, el promedio es 37,5. O sea, yo aquí tendría 50 envases, el envase 1 tengo un valor de tiempo que tardó X cantidad de minutos, supongamos 38 minutos, en el envase 2 se tardaron 36 minutos, en el envase 3, y así sucesivamente hasta que contabilizo los 50 envases. Calculo el promedio, o sea, calculo mi X raya, y me da que fue de 37,5 minutos. Y entonces lo que les pedimos es que hagan ese intervalo de confianza con un 90% de confianza para el tiempo medio de producción del proceso revisado. O sea, vamos a hacer una inferencia, ¿sí?, sobre cuál sería el nuevo valor de mi media poblacional de mu con este proceso revisado, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué datos tenemos nosotros? Tenemos X raya que habíamos calculado con los 50 datos de la muestra, nos daba 37,5. Sabemos que el desvío poblacional es 3, porque decía que con el proceso revisado el desvío o la varianza poblacional no cambiaba. Sabemos que n es 50 y nos piden un intervalo de confianza del 90%, o sea, 1 menos alfa es 0,9. Si 1 menos alfa es 0,9, alfa es 0,10 o 0,1 y alfa sobre 2 es 0,05. Habíamos dicho entonces que el valor de z de alfa sobre 2 es 1,64, ¿sí? Lo buscamos en la tabla, lo calculamos en Infostat, o es ese valor que yo les di. Los valores no se los tienen que aprender de memoria, ¿sí? Los pueden tener anotados. Lo importante, lo mismo que la fórmula de intervalo de confianza, no lo tienen que saber de memoria. Lo que me interesa es que sepan de dónde sale, ¿sí? Que no lo hagan mecánicamente, sino que sepan de dónde sale, que es lo que les vengo explicando hasta ahora. Entonces, para el límite inferior dijimos que, ¿cómo se calcula? Con el valor de la media, restándole, en este caso, el valor de z alfa sobre 2 por el error estándar de la media, ¿sí? ¿Cómo se calcula el error estándar de la media? Sigma sobre la raíz de n, lo venimos viendo en varios ejercicios anteriores. Entonces, ¿cómo lo calculamos? El valor de x raya es 37,5, z de alfa sobre 2 es 1,64 y sigma sobre la raíz de n, sigma es 3 y n es 50, entonces sobre la raíz de 50. Hacemos estas cuentas y nos va a dar 37,5 por 1,64, que es este valor de z, y fíjense, 0,42 es el error estándar de la media.
Yo ya les había dicho, cuando uno lee cualquier trabajo publicado científico donde reportan el valor de la media, reportan también el error estándar de la media, que es este error asociado a la estimación. En este caso es 0,42, ¿sí? Entonces, 37,5 menos 1,64 por 0,42 nos da 36,81. O sea, nuestro límite inferior del intervalo es 36,81. Vamos con el límite superior. X raya más z de alfa sobre 2 por el error estándar de la media. ¿Cómo lo calculamos? Vamos reemplazando. X raya es 37,5 más lo mismo que habíamos puesto en el límite inferior arriba, ¿no es cierto? Más 1,64 por 30 dividido la raíz cuadrada de 50. Hacemos la cuenta y nos da 37,5 más 1,64 por 0,42, es decir, 38,19. Este es el valor del límite superior. O sea, construimos un intervalo de confianza para la media con un nivel de confianza del 90% y nos da 36,81 y 38,19 los respectivos, límite inferior y límite superior. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Significa que con un 90% de confianza se espera que el tiempo medio de producción del proceso revisado esté entre 36,81 y 38,19 minutos. Esta interpretación del intervalo de confianza es muy importante y se las vamos a preguntar. Entonces, si no lo entienden, pregunten. Pero es lo que les expliqué hoy con el ejemplo de que decíamos que de 10 muestras que tomamos, se espera que el valor del parámetro esté contenido en esas 9, ¿sí? Entonces, con un 90% de confianza, esperamos que el tiempo medio de producción del proceso revisado se encuentre entre estos valores. Que este intervalo contenga al verdadero valor de mu con un 90% de confianza. ¿Sí? Lo va a contener siempre, no se espera que sea el 100% de confianza, el 90% de confianza. O sea, ¿sí? Que este intervalo de confianza, con este valor de media que nosotros usamos y lo calculamos, esperamos con un 90% de confianza que contenga al verdadero valor del parámetro de este nuevo proceso revisado. ¿Sí? Fíjense, podemos decir que este proceso revisado disminuyó el promedio, y sí, podemos decir que sí, porque fíjense, con un 90% de confianza, ¿sí? Fíjense que el límite superior está en 38,19 y el valor de mu poblacional del proceso sin revisar era de 40, ¿sí? Bueno, vamos a seguir ahora. ¿Qué pasa si tenemos una distribución normal u otro tipo de distribución y n es grande, y en este caso sigma es desconocido? No conocemos el desvío poblacional, ¿sí? Son distribuciones normales. Y otro tipo de distribuciones cuando sigma es desconocido, pero n es grande. ¿Recuerdan por qué es importante que n sea grande? Dijimos que cuando x no tiene una distribución normal, ¿sí? No proviene de una distribución normal, pero n es grande, la media muestral se distribuye aproximadamente normal. ¿Recuerdan? Por el teorema central del límite. En la unidad anterior vimos que el teorema central del límite dice que cuando n es grande, la distribución tiende, la media muestral se distribuye normalmente. Recuerda que estamos haciendo ejercicios en la unidad 3 sobre ese tema, se distribuye normal. Entonces podemos utilizar la normal para calcular estos intervalos de confianza. Si sigma es desconocida, ¿sí? Podemos perfectamente utilizar el desvío estándar de la muestra, el valor de S que nosotros calculamos, como un estimador de sigma, ¿sí? Sin afectar demasiado los resultados. Entonces, ¿cómo se calcularía un intervalo de confianza cuando n es grande y sigma es desconocido? Simplemente vamos a reemplazar en la fórmula el valor de sigma que teníamos en la fórmula que vimos con el ejemplo anterior por S, ¿sí? Como estimador del desvío poblacional, ¿sí? Simplemente es esto. El intervalo de confianza para la media con un porcentaje de confianza determinado lo calculamos con el valor de la media, restándole el valor de z correspondiente a ese coeficiente de confianza
por el error estándar de la media que lo vamos a calcular con el desvío muestral, el desvío sobre la raíz de n. Y el límite superior sería la media más ese valor z, que va a depender del nivel de confianza, multiplicado por el error estándar de la media calculado con el valor de desvío muestral. ¿Sí? Simplemente es esto. O sea, si no conocemos a sigma, utilizamos el valor de S, que es el que nosotros podemos calcular, siempre y cuando n sea grande. ¿Qué pasa cuando n es pequeña y sigma es desconocida? Cuando n es pequeña y sigma es desconocida y la distribución es normal, ¿sí? La distribución tiene que ser normal, la población tiene que venir de una distribución normal. Porque en este caso, como n es pequeña, no podemos aplicar el teorema central del límite, en el cual hablábamos que una distribución, cualquier otra distribución que no sea normal, cuando n es suficientemente grande, se distribuye la media, se distribuye normal. ¿Sí? Entonces, si n es pequeña, el teorema central del límite no lo podemos aplicar, entonces para los intervalos de confianza que vamos a ver a continuación, la distribución original tiene que ser normal. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a hablar ahora de una distribución nueva que se llama t-de-student, y lo que dice es que si tenemos una muestra aleatoria, ¿sí? que con diferentes valores, va tomando diferentes valores cada una de las x de esa muestra, de una población que originalmente tiene distribución normal, ¿sí? Con una media mu y una desviación estándar sigma, entonces, ¿recuerdan cómo calculábamos la z? Es x raya menos la media sobre el desvío dividido la raíz de n, porque estamos hablando de una distribución muestral, no nos olvidemos de eso, por eso está la raíz de n abajo, ¿sí? En el caso cuando veíamos el tema de estandarización, estábamos hablando de no de distribuciones muestrales, sino que de distribuciones de la variable x, no teníamos el valor de z, perdón, no teníamos el valor de la raíz cuadrada de n dividiendo, ¿sí? Entonces, esta z sigue una distribución normal estándar. En el caso de la t de student, la distribución t de student, fíjense cómo es la fórmula para calcular ese valor de t. X menos la media sobre el desvío muestral, digo la raíz de n. Es exactamente igual, pero estamos hablando de una población desconocida, en la cual no conocemos el valor del desvío, entonces vamos a utilizar la distribución t de student, ¿sí? Porque la muestra es pequeña. Si la muestra es grande, vuelvo a repetir, si la muestra es grande, utilizamos la normal. Aunque no conozcamos el valor del desvío poblacional, utilizamos el valor del desvío muestral y lo calculamos con el z de normal. En el caso de una muestra pequeña, vamos a utilizar esta distribución que es t de student, ¿sí? La distribución t de student es lo que se dice es que t se distribuye con una distribución t de student con n menos 1 grado de libertad. ¿Qué quiere decir esto? N-1, fíjense, N es el tamaño muestral, ¿sí? Entonces, los grados de libertad que tiene esta distribución se calculan con el tamaño muestral. Entonces, la distribución t de student es una distribución de probabilidad que estima el valor de la media de una muestra pequeña extraída de una población que sigue una distribución normal, ¿sí? Una muestra pequeña, pero donde la población original sigue una distribución normal, ¿sí? Pero no conocemos la desviación típica. Vuelvo a repetir, muestra pequeña, no conocemos la desviación típica, usamos t de student. Muestra grande, no conocemos la desviación típica, usamos la normal, reemplazando el valor de sigma por el valor de S, que es el muestral, ¿sí? Y una muestra normal, donde conocemos el valor de sigma, calculamos el intervalo de confianza con una normal y el valor de sigma poblacional, que es un valor conocido, ¿sí? Bueno, la distribución t de student, ¿cuándo se utiliza? Resumiendo nuevamente, se utiliza cuando queremos estimar la media de una población que está normalmente distribuida,
pero que la muestra es pequeña. Si el tamaño de la muestra es inferior a 30 elementos, en general se habla de 30, es decir, n es menor a 30, utilizamos la distribución T de Student. A partir de 30 observaciones, la distribución T se parece mucho a la distribución normal y por lo tanto utilizaremos la distribución normal, ¿sí? Recuerden que decía que T se distribuía con n menos 1 grados de libertad. Si n es 30, 30 menos 1 es 29, una T con 29 grados de libertad se parece mucho a la normal, entonces utilizamos directamente la normal. Y también la distribución T-Student se usa cuando no se conoce la desviación estándar de la población, o sea, sigma no lo conocemos, y la tenemos que estimar a partir de las observaciones de la muestra, y como la estimamos calculando el S. Bueno, aquí tenemos, fíjense, una distribución normal y una distribución T-Student. La distribución normal es esta, ¿sí? Es más alta, y depende su distribución del valor de la media y del valor de la varianza poblacional. Y en el caso de la de T, que es esta otra que es más baja, depende de los grados de libertad. Estos grados de libertad, a medida que la n se hace cada vez más grande, ¿sí? Se parece más a la distribución normal y vamos a utilizar la normal para calcular los intervalos de confianza. Entonces, aquí tenemos cómo se calcula el intervalo de confianza para muestras pequeñas que siguen una distribución normal. Fundamental que sigan una distribución normal, si no, no lo podemos utilizar, ¿sí? Entonces, de vuelta, un intervalo de confianza para mu con un nivel de confianza determinado, por ejemplo, el 90%, se calcula el límite inferior con X raya menos un valor de T, que ahora les voy a mostrar cuáles son estos valores y cómo se calculan, por el error estándar de la media calculado con el desvío muestral porque no conocemos a sigma, ¿sí? Y el límite superior es X raya sumándole un valor de T por el error estándar de la media. Fíjense que es el mismo procedimiento que venimos haciendo hasta ahora, pero en vez de usar un valor de Z, utilizamos un valor de T. Aquí tenemos una tabla T, ¿sí? La tabla T son dos entradas. Un valor donde está el valor de alfa, ¿sí? Alfa sobre 2, vamos a calcular como habíamos visto con la normal. Y tenemos aquí los grados de libertad, ¿sí? Les pongo hasta 30 porque si es más de 30, directamente vamos a usar el Z de la normal. Estos son los grados de libertad n-1. Tengo una muestra de n10, voy a buscar el valor de 9. Tengo una muestra de 20, voy a buscar el valor de 19, siempre n-1. Y es como la batalla naval, como habíamos visto en las otras tablas, ¿sí? Me fijo el valor de alfa que me interesa y el valor de n-1 y me va a dar acá un valor de t. Yo marqué acá con rojo los alfa sobre 2 que vamos a usar nosotros, ¿sí? 0,05, 0,025 y 0,005. ¿A qué se corresponden esos valores de alfa sobre 2? Si es 0,05, estamos hablando de un valor, un coeficiente de confianza de ¿cuánto? Del 90%, ¿sí? Nos queda un alfa de 0,10, perdón, un coeficiente de confianza de 0,9 o un nivel de confianza del 90%. El valor de alfa es 0,10 dividido 2, 0,05. En este caso estamos hablando de un coeficiente de confianza de 0,95, entonces el valor de alfa es 0,05 dividido 2, 0,025, que es esta columna, y en este último caso estamos hablando de un coeficiente de confianza del 99%, perdón, de 0,99 o un nivel de confianza del 99%. Si el coeficiente de confianza 1 menos alfa es 0,99, alfa es 0,01 dividido 2, 0,005. Entonces, supongamos que tenemos que buscar el valor de t, la muestra es de 10, tenemos que buscar el valor de t para una muestra de 10, entonces buscamos los grados de libertad, n-1, ¿cuánto es? 9, ¿sí? Y para un nivel de confianza del 90%. Utilizamos alfa sobre 2, 0,05. Entonces buscamos este valor. El valor de t que vamos a utilizar en la ecuación va a ser 1,83. ¿Sí? Entonces, vamos con un ejemplo. Para calcular un intervalo de confianza cuando n es menor de 30 y sigma es desconocido.
Vamos de vuelta con el ejemplo de la prueba de fuerza panadera que vimos al principio en la estimación puntual. Se realizó una prueba de laboratorio con un albiógrafo para determinar la calidad de la harina de un molino. Los resultados del albiograma para fuerza panadera, o sea, el valor de W, son estos valores que ya les había mostrado antes. 246, 239, 258, 215, 147, 204, 196, 207, 221 y 227. A partir de estos valores, ¿sí? Los ingreso en Infostat y calculo las medidas resumen y voy a calcular la media, 215, y el desvío que me da 30,9. ¿Sí? ¿Cómo construimos el intervalo de confianza del 95%? Nos piden que construyamos un intervalo de confianza del 95% para esta fuerza panadera media. ¿Sí? Bueno, entonces, en este ejemplo, los datos que tenemos son el valor de media que calculamos, que nos da 215, el valor del desvío 30,9, sabemos que es una muestra de 10, que n es 10, y nos piden un nivel de confianza del 95%, o sea que 1 menos alfa es 0,95. Siempre cuando vamos a hacer un problema, anotamos estos valores de referencia primero, para después poder hacer los cálculos más fácil y no confundirnos, ¿sí? Entonces, anotamos los datos que sabemos, ¿sí? En este caso la media, el desvío muestral, cuánto es el valor de n y cuánto es el coeficiente de confianza. Si el coeficiente de confianza es 0,95, alfa es 0,05, alfa sobre 2 es 0,025, entonces vamos a tener que buscar un valor de t de n-1, que es 9, y 0,025. 9 grados de libertad, 0,025, ese valor de t es 2,26. ¿Sí? Con ese valor de t de 2,26, ahora vamos a calcular el límite inferior y el límite superior. ¿Cómo se calcula el límite inferior? Utilizando el valor de la media, restándole ese valor de t por el error estándar de la media. Y para el límite superior, de vuelta, la media sumándole el valor de t por el error estándar de la media. Vamos a reemplazar los valores, 215 es la media, 2,26 es el valor de t, 30,9 es s, y la raíz de 10 porque n es igual a 10. Hacemos esa cuenta y nos da 215 menos 2,26 por 9,77. ¿Qué es este 9,77? De vuelta, el error estándar de la media. El límite inferior nos da 192,9. Hacemos lo mismo para el límite superior, reemplazamos esos valores. Fíjense que es igual que el límite inferior, simplemente sumando en vez de restar. ¿Sí? 215 más 226 por 9,77 nos da 237,1. Entonces, el intervalo de confianza lo vamos a construir, un intervalo de confianza para la media con un nivel de confianza del 95%, es 192,9 y 237,1 los límites inferior y superior respectivamente. ¿Cuál es la conclusión? Con un 95% de confianza se espera que la fuerza panadera media de la harina esté entre 192,9 y 237,1 de ese valor de W. Se espera que la fuerza panadera media, o sea que se espera que el verdadero valor de mu esté contenido en este intervalo, con un 95% de confianza. ¿Sí? Nosotros también podemos calcular el intervalo de confianza a través del Infostat. Los ejercicios que les damos para que practiquen, yo quiero que calculen los intervalos de confianza con la fórmula, porque quiero que entiendan de dónde viene. Después, si quieren, lo pueden calcular con Infostat para ver si lo hicieron bien, ¿sí? Pero yo quiero el desarrollo, para que ustedes entiendan de dónde viene este intervalo de confianza. Entonces, vamos, ingresamos los valores, acá los 10 valores de W que les di, vamos a estadísticas, inferencia basada en una muestra, intervalos de confianza, nos va a arrojar este cuadro donde marcamos cuál es el intervalo de confianza que queremos hacer, para quién, para qué parámetro, para la media. Ponemos aquí el nivel de confianza, ¿sí? Y ponemos el caso que es bilateral, porque lo vamos a hacer siempre bilateral. Estamos buscando el intervalo de confianza y dejamos las dos colitas, la izquierda y la derecha, ¿sí? Entonces marcamos la media, qué nivel de confianza y bilateral, que por default ya está marcado, ¿sí? Damos a aceptar y nos va a dar el valor del intervalo de confianza. Fíjense, la variable W
¿Qué parámetro estamos estimando? La media. Estimación es el valor de estimación puntual, 215, que es el que nosotros habíamos calculado, ¿sí? Es la estimación puntual. El error estándar es 9,77, también lo habíamos calculado. N es 10 y nos da los límites inferior y superior del intervalo del 95%, ¿sí? Corroboremos esto. Fíjense que acá nos está dando el nivel de confianza, ¿sí? Esto tenemos que chequearlo. Si yo les doy varias salidas, una dice 95, una dice 99 y una dice 90, tenemos que elegir la que diga 90. Si nos piden con 95, la que diga 95, ¿sí? 192,9, 237,1. Fíjense que nos dio exactamente lo mismo. Vamos a volver para atrás. 192,9, 237,1, 977 es el error estándar de la media, 215 es el valor de estimación puntual de la media, ¿sí? Y 30,9 el valor del desvío, ¿sí? Entonces, por Infostat, si pedimos los intervalos de confianza, nos va a arrojar todos estos valores del límite inferior y superior, la estimación puntual también, ¿de qué parámetro? De la media, ¿sí? Bueno, hasta acá llegamos con la primer parte de inferencia estadística, que era estimación. Vimos estimación puntual e estimación por intervalos de confianza. Para poblaciones normales con varianza o desvío conocido, para poblaciones normales u otro tipo de poblaciones con n grande, ¿sí? Donde sabemos que la media se va a distribuir normal, para sigma desconocido, y para poblaciones pequeñas y sigma desconocido, donde utilizamos en ese caso la prueba T, la distribución T con n menos un grado de libertad, ¿sí? La siguiente clase, que va a ser presencial, vamos a comenzar con los test de hipótesis, que es la segunda parte de inferencia estadística. Dejamos acá, les vamos a dejar ejercicios para que practiquen esto. Entonces, bueno, no se dejen estar. Fíjense que a medida que vamos avanzando en las unidades, vamos agregando conceptos nuevos con la base de los conceptos que venimos trabajando desde el principio de cursada. Entonces, no se dejen estar. Las cosas que vamos viendo, fíjense cómo se va arrastrando todo, no es que las unidades son independientes, ¿sí? Estamos hablando incluso de cosas que vimos en la unidad 1, ¿sí? Toda la cursada es así. Entonces no se dejen estar y traten de mantenerlo al día para, bueno, poder llegar a los exámenes bien preparados. Los dejo y nos vemos la próxima.